Pues muy bien, vamos a comenzar con el primer tema, operadores aritméticos relacionales y lógicos. Pues bien, como ya habíamos comentado, esta unidad 12 forma de tres temas. Este tema de operadores, luego vamos a ver la jerarquía de estos operadores y por último las expresiones que juntan estos dos temas. Muy bien, pues ¿qué hay que saber? Vamos a identificar los diferentes tipos de operadores que utilizaremos en nuestros algoritmos. Y vamos a poderlos también identificar en las expresiones que se utilizan en pseudocódigos y diagramas de flujo. Ok, entonces, pues en las expresiones hay diferentes operaciones que se realizan dependiendo de cada tipo de expresión. Y pues hay expresiones aritméticas que llevan a operaciones matemáticas. Hay operaciones relacionales que nos permiten llevar a cabo comparaciones entre dos o más variables. Y también se llevan a cabo expresiones de tipo lógicas, donde podemos comprobar si se cumplen una o varias condiciones. Entonces, de estas operaciones que forman las expresiones, hay que identificar qué operador es el principal. Por lo general, en las instrucciones de los algoritmos, vamos a tener operaciones de asignación, donde si recuerdan, estuvimos hablando de ello, tenemos una operación que forma un lado izquierdo, un igual y un lado derecho. El lado izquierdo pues es la variable que recibe el resultado de estas operaciones. El igual pues es el operador de asignación que nos permite establecer un valor a una variable. Y del lado derecho pues vendrán las expresiones. Sin embargo, también utilizaremos expresiones para, por ejemplo, determinar si una variable cumple con un rango de valores. Y esto los utilizaremos dentro de condicionales como el if. Y pues poco a poco estaremos incursionando en más sentencias de control. Ok, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es un operador? Pues aquí tenemos una definición de Wiki. Si ponen la búsqueda de Google qué es un operador, va a aparecer esta en el primer lugar. Un operador es un símbolo matemático que indica que debe ser llevada a cabo una operación especificada sobre un cierto número de operandos, ya sean números, funciones, vectores, etc. Los operadores suelen interpretarse como funciones, mejor aún como aplicaciones. Por ejemplo, la adición, la multiplicación, la resta, etc. Pueden ser entendidas como funciones de dos argumentos. Para casi todos los operadores se necesitan dos argumentos. Sin embargo, también tendremos operadores unarios que actúan sobre un operando directamente, como la negación. Este sería un ejemplo del que estamos hablando, en el cual tenemos la negación de una condición de la que hablamos mucho. Vivimos en Marte. Si la negamos, diremos no es cierto que vivimos en Marte, lo cual es verdadero, vivimos en la Tierra. Muy bien, entonces en una expresión, el operador define el tipo de la expresión que estamos utilizando. Las expresiones se conforman de varias operaciones, pero hay expresiones que son de una sola operación. Es una expresión simple. Sin embargo, como lo hemos dicho, una expresión puede conformarse de varias operaciones y en estas operaciones pues habrá que identificar la principal, que por lo general será una asignación, como lo estuvimos comentando. Aquí tenemos ejemplos de operaciones simples, ¿sí? Y que por lo tanto pues es fácil identificar cuál es el tipo de la expresión. Tenemos la creación de variables. Acuérdense que cuando definimos una variable establecemos el tipo, luego el identificador de la variable, luego con el operador igual estamos asignando un valor inicial. Entonces aquí tenemos la creación de la variable a de tipo entero que vale 3. Luego tenemos la creación de la variable b de tipo entero que tiene un valor inicial de 9. Y luego, por ejemplo, vamos a llevar a cabo una suma entre estas dos variables, a más b. Esta es una expresión aritmética porque su operador principal es aritmético. Tenemos la creación de una variable c de tipo entero también, pero queremos que sea igual a la suma de a y b, pues vamos a hacer esta línea, ¿no? Int c es igual a más b. Esta también es una expresión aritmética. Luego podemos tener otra expresión relacional, por ejemplo, a menor que b.
Esta es una expresión relacional porque su operador principal es relacional y único aquí, ¿no? El resultado de este, ¿cuál sería? Si A vale 3 y B vale 9 y estamos evaluando de que A sea menor que B, es lo mismo que si dijéramos 3 es menor que B, ¿cuál sería el resultado? Verdadero, ¿no? Las expresiones relacionales tienen resultados booleanos. Y por último, las operaciones lógicas, que también tienen resultados booleanos y utilizan operadores lógicos. Como por ejemplo, estas dos condiciones que de las que estamos hablando: vivo en Marte y esto es Esparta, así como la película de los 300, ¿no? Vivo en Marte, pues es falso, ¿no? Ya dijimos que vivimos en la Tierra. Y esto es Esparta, pues no, es Hermosillo, ¿no? Hermorancho. Entonces, pues falso y falso, tenemos un resultado de falso. Ok, pues vamos a agrupar todos los operadores y vamos a verlos, vamos a empezar a identificarlos. Ahorita hablamos de que los operadores se emplean con un símbolo, entonces también hay que identificar estos símbolos. Y también vamos a poder tener algunos sinónimos, donde ciertos operadores pueden tener más de un símbolo con el cual lo podemos utilizar, porque recuerden que estamos haciendo pseudocódigos y que no son formales. Ya al llevarlo a un lenguaje de programación, pues a lo mejor un lenguaje de programación utiliza un operador con un símbolo en particular que en otro lenguaje de programación lo utiliza de otra manera, ¿no? Pues bueno, comenzamos con los paréntesis. Los operadores de paréntesis son de agrupación. Luego tenemos el signo negativo. Este signo negativo no lo confundamos con el signo de resta, ¿sí? El signo negativo va pegado a una literal numérica y nos permite crear valores negativos. Luego tenemos el exponencial, la potencia, que la vamos a poner con un cono, pero que también la podemos poner con un símbolo por, o sea, dos asteriscos. Ya aquí ya sea que utilicemos el cono o el por, pues va a ser el exponente. Luego tenemos la raíz. Por lo general, cuando usamos el símbolo de raíz, estamos refiriéndonos a raíz cuadrada, pero también podemos llevar a cabo raíz cúbica y demás. Ok, ahora empezamos con los más básicos, aritméticos, que en este caso es la multiplicación. Pues la multiplicación se pone con un asterisco, no se pone con una X, no tenemos un símbolo de cruz aquí en la programación. Luego tenemos la división, que se pone con el símbolo de diagonal, con enter. La división, pues es obviamente la operación que nosotros realizamos con la casita o con el símbolo de entre, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que en la división podemos tener dos resultados: el resultado de la división y el residuo, que es nuestro siguiente operador. El residuo se va a obtener con mod o módulus o porcentaje. Podemos utilizar cualquiera de estos tres. Por lo general utilizaremos el porcentaje, ya que es el símbolo que más se utiliza en los diferentes lenguajes de programación. Luego tenemos la suma, que se pone con el más, que no hay que confundir con la concatenación. Recuerden que la suma y la concatenación pues utilizan el símbolo de más, los dos. Sin embargo, cuando hacemos suma es porque hay números, hay literales numéricas o hay variables de tipo numéricas que estamos sumando y que se lleva a cabo una operación aritmética. Y cuando tenemos una concatenación, pues hay palabras, hay caracteres, hay strings, hay chars. Luego tenemos la resta, que pues es lo contrario a la suma. Y luego viene la concatenación, que es la que estamos hablando, en la cual juntamos palabras con valores de variables o con otras palabras o con chars. Luego tenemos la comparación, que no hay que confundir con la asignación. La comparación de igualdad se pone con dos iguales juntos. Y la asignación se pone con un solo igual. Cuando creamos variables, hacemos uso de la asignación. Le estamos asignando un valor a esa variable. Y cuando estamos comparando, ponemos dos igual para poder hacer una diferencia, ¿no? En que ahí la operación es verificar si una variable es igual a un valor que querramos. Luego tenemos la comparación de magnitudes, es decir, mayor, menor
mayor o igual y menor o igual. Pues estos son los que utilizan también en su álgebra y se van a utilizar aquí de la misma manera. Luego tenemos el diferente. El diferente es poder llevar a cabo la operación contraria de la igualdad y se puede expresar de dos maneras: con la admiración y el igual o con un menor mayor juntos. Por lo general vamos a utilizar el admiración igual, que ya de una vez vamos a decir diferente. Cuando digamos diferente, ya pensemos en este conjunto de dos símbolos que es admiración igual. Luego tenemos la negación lógica, que es negar una condición, como ahorita lo que veíamos de no vivo en Marte. ¿Sí? Para negar una condición, pues le pongo una admiración al principio y ya. Luego siguen los operadores lógicos. Los operadores lógicos pues me permiten verificar si algo se cumple en su totalidad o parcialmente. ¿Sí? Cuando quiero verificar si se cumple en su totalidad, utilizaré el AND o el y se expresa con dos ampersands. Cuando quiero verificar si hay un cumplimiento parcial, si se cumple una cosa o se cumple otra cosa utilizaré el operador OR o el operador O, y es el conjunto de los pipelines, de estas líneas verticales juntas. Y por último tenemos la asignación, que la asignación pues es poder llevar a cabo la asignación de un valor a una variable. Ok, ahora vamos a clasificarlos. Tenemos diferentes tipos de estos operadores, vamos a ponerles un tipo a cada uno de estos. Pues comenzamos con los asociativos o de agrupación, que son los paréntesis y pues son todos, ¿no? Podemos utilizar los paréntesis en cualquier tipo de expresión. Todo lo que podamos agrupar entre paréntesis se va a llevar a cabo primero. Luego tenemos los operadores aritméticos, que son todos los que llevan a cabo operaciones matemáticas. Como ahorita dijimos, pues el signo de negativo, ese es el primero. El signo de negativo que lo ponemos junto con los números, con las literales numéricas. Luego el exponente, la raíz, el módulo, multiplicación, división, suma y resta. Luego tenemos los operadores de concatenación, que son los que nos sirven para crear mensajes, unir palabras con valores, crear mensajes de salida, etcétera, ¿no? Luego los relacionales, donde tenemos la igualdad, la comparación de magnitudes de menor, mayor, menor igual o mayor igual. El diferente, que acuérdense que lo expresamos con admiración igual. Y luego tenemos los lógicos, donde tenemos tres: la negación, el AND y el OR. Muy bien, pues vamos viendo cada uno de ellos, ¿no? Los asociativos o los de agrupación, que son los paréntesis. Como decíamos ahorita, esto es lo primero que se realiza en cualquier expresión. Podemos utilizarlo para agrupar términos o para agrupar operandos o miembros de una expresión, como quieran llamarle, de cualquier tipo. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una operación en la que decimos que y es igual a x más x y todo ese resultado por 3. ¿Sí? Luego podemos decir, por ejemplo, que z es igual a estamos comiendo, bebiendo y estamos descansando. ¿Sí? Pero si juntamos los términos en una agrupación de paréntesis, pues sería más correcto decirlo así: estamos comiendo o estamos bebiendo y aparte estamos descansando. Entonces, o estamos comiendo o estamos bebiendo, o a lo mejor estamos haciendo las dos cosas, ¿sí? El operador del OR me permite verificar si algo se cumple parcialmente o en su totalidad. Y a diferencia del AND que ahorita veíamos, ¿no? En el cual se tienen que cumplir todas para que un resultado sea verdadero. Y luego tenemos otro ejemplo aquí donde vamos a sacar un promedio. Esta es una operación muy común en la cual tenemos la sumatoria de datos entre el número de elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 datos y estamos agrupando esa sumatoria de 5 datos, ¿sí?, en un grupo de paréntesis, y ya el resultado que se obtenga pues es el que se divide entre 5. Ok, ahora los operadores aritméticos. Como ya dijimos, aquí no hay mucho más que explorar. El signo negativo nos permite crear valores negativos, menores a 0. Luego tenemos la exponenciación, que se puede poner con el símbolo del cono o el por, que se forma con 2 asteriscos. Luego la raíz cuadrada, como decíamos aquí, nos referimos normalmente en todos los lenguajes de programación, la raíz se utiliza como raíz cuadrada. Luego
Es importante que mencione que en los lenguajes de programación no siempre se utiliza el símbolo de raíz que estamos poniendo aquí. Para nuestros pseudocódigos es más que suficiente porque así nos damos a entender que es una raíz cuadrada lo que llevaremos a cabo, ¿no? Pero los lenguajes de programación por lo general este símbolo no lo emplean. Así que hay funciones que se llamarán así, raíz cuadrada o en English square root, ¿sí? Luego tenemos el módulo, que por lo general vamos a utilizar el símbolo de por ciento. Entonces por ciento no significará calcular el porcentaje de algo, sino obtener el residuo de una división. Luego tenemos el asterisco para multiplicación, diagonal para división. Esta diagonal también recuerden que la diagonal invertida, la que va para el otro lado, se utiliza en secuencias de escape, como el salto de línea, el tab, el backspace, el espacio, etc. No es la misma diagonal, esta diagonal va de derecha a izquierda, ¿okay? Luego la suma y la resta. Los de concatenación, que ya los hemos usado para crear los mensajes de salida, para crear instrucciones para el usuario, para personalizar mensajes, ¿no? Donde podamos utilizar palabras, strings, caracteres y juntarlos con cantidades o con variables numéricas o de cualquier tipo. Pues la concatenación utiliza el mismo símbolo de más, pero el símbolo de más tiene que estar entre operandos de tipo string. Si tenemos un string y un símbolo de más, lo que siga puede ser numérico, puede ser int, puede ser doble, pero se va a convertir en string para juntarse a este mensaje. Operadores relacionales donde podemos comparar. Acuérdense que el igual es uno de los que más utilizaremos para verificar si algo es igual a una cantidad que nos interese. Y se utilizan dos símbolos de igual, no uno. Acuérdense que cuando utilizamos un solo símbolo de igual es una asignación. Luego tenemos el de comparaciones de magnitudes menor, mayor, menor igual, mayor igual. Recuerden que el menor igual y el menor, por ejemplo, se distinguen en que el menor igual incluye el valor que estamos comparando. Por ejemplo, si yo tengo edad y quiero verificar si edad es mayor a 18, ¿sí? Y si yo digo una condición para un software de entrar a un antro y yo digo, no, pues la edad tiene que ser mayor a 18, quiere decir que si tiene 18 no va a entrar porque tiene que ser mayor a 18. Si yo quiero que 18 también sea una edad válida para entrar al antro, tengo que ponerle que sea mayor igual la edad a 18. Entonces cuando esa edad sea 18 va a cumplir con esa parte del operador que es el igual y si va a poder entrar al antro. Y tenemos el diferente, que es admiración igual, diferente o no igual. Y en algunos lenguajes de programación como lenguajes de bases de datos relacionales como SQL se utiliza el menor mayor, por eso lo estoy incluyendo aquí. Sin embargo, en casi todos los lenguajes de programación el diferente se pone así, como admiración igual. Los lógicos, muy importantes. Básicamente utilizaremos el AND y el OR, pero la negación también nos sirve mucho para llevar a cabo validaciones. Si queremos ver si algo se cumple o no se cumple y nos interesa más la parte de que no cumple, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación web y el usuario está capturando su registro, su alta en el sistema, ¿no? Y no cumple con el formato de los datos, no puso una fecha de nacimiento válida o utilizó números en su nombre, etcétera, pues no cumple. Entonces nos interesa ahí verificar. Cuando no cumple, utilizaremos la negación como parte fundamental de esas validaciones. Y el AND y el OR. En algunos lenguajes se utiliza la palabra AND y la palabra OR. Sin embargo, en casi todos los lenguajes se emplean estos símbolos de ampersand para el AND y pipelines o estas líneas verticales para el OR. Y se utilizan dos, esto es importante. Se utilizan dos en la mayoría de los lenguajes de programación. Muy bien, entonces, como decíamos, las operaciones relacionales y las operaciones lógicas me dan como resultado valores booleanos, los cuales serán verdadero o falso, true o false. Aquí podemos ver varios ejemplos. Si A es 100 y si B también es 100, ¿qué podemos decir de estas operaciones? A es igual a B. Recuerden, cuando estamos comparando utilizamos dos iguales. Allá arriba donde estamos asignando el valor de 100 a la variable A y a la variable B, pues estamos asignando, no estamos comparando. Abajo donde están los dos iguales sí estamos comparando. Pues muy bien, A es igual a B
O sea que si esto lo tomamos los valores y los reemplazamos, 100 es igual a 100, sí, true. Luego, A es diferente a B, 100 es diferente de 100, false, son iguales, ¿no? Luego, A es mayor que B, 100 es mayor que B, no, 100 es igual a B, por eso es false también. A es mayor o igual a B, o sea, 100 es mayor o igual a 100, pues no es mayor, pero sí es igual, por eso cumple. Y entonces el resultado es true. A es menor a B, o sea, 100 es menor a 100, no, son iguales, ¿no? Y por último tenemos A menor o igual a B, o sea, 100 es menor o igual a 100, de nuevo, no es menor, pero sí es igual, por lo tanto el resultado es true. Pues muy bien. Las operaciones con AND. Solamente podemos obtener un resultado verdadero con el operador AND cuando los dos operandos son verdaderos. Es decir, si yo tengo falso y falso, voy a obtener como resultado falso. Pero si tengo falso y verdadero, también voy a obtener falso. ¿Por qué? Porque yo estoy verificando que se cumpla la primera condición y la segunda condición. Se tienen que cumplir las dos. Entonces solamente voy a tener un resultado verdadero cuando las dos condiciones sean verdaderas. Y con el operador OR sucede lo contrario. Bueno, más o menos lo contrario, ¿no? El operador OR es un operador en el cual puedo tener un resultado verdadero aunque una de las condiciones se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, si estoy comiendo o estoy bebiendo. Si estoy comiendo, pues entonces se cumple la primera y me da un resultado verdadero. Si estoy bebiendo pero no estoy comiendo, pues no se cumple la primera, pero se cumple la segunda y también tengo un resultado verdadero. Y si estoy comiendo y también estoy bebiendo, pues se cumplen las dos y el resultado sigue siendo verdadero. Entonces el OR me sirve para verificar si una de las dos condiciones que estoy evaluando es verdadera. Y por último, el NOT, que también podemos utilizar la palabra NOT en ciertos lenguajes de programación, sin embargo se utiliza casi en todos. La admiración cerrada. Entonces si yo pongo un true y lo niego, pues me va a dar lo contrario, que es false. Y si yo pongo un false y lo niego, me va a dar lo contrario, que es un true. Y por último tenemos las asignaciones, que las asignaciones nos permiten crear valores, crear variables o llevar a cabo operaciones, instrucciones y demás. Como aquí, por ejemplo, tenemos la creación de una variable doble que se llama peso y que tiene el valor inicial de 113.99. Tenemos una variable de tipo general var que se llama dato lectura y su valor es la letra Y, que es una literal carácter. Luego tenemos la creación de una constante que es pi y tenemos el valor de 3.1416 asignado con el operador igual. Recuerden que el operador de asignación es un solo igual y el de comparación son dos iguales. Luego tenemos el peso, que el peso se obtiene, es como el peso promedio, donde tenemos el peso del lunes, el peso del martes y el peso del miércoles y sacamos un promedio entre los tres. Entonces el lado derecho de la expresión puede ser varias operaciones, pueden ser varias expresiones de diferentes tipos, pero el igual entonces nos está haciendo que llevemos a cabo primero esa parte de la derecha y con ese resultado le asignemos el valor resultante a la variable de la izquierda. También tenemos un contador en el cual ese contador pues se va a ir incrementando de uno en uno y para llevar a cabo esta operación pues tomamos el mismo valor, contador es igual a su mismo valor más 1. O sea, si valía 3 y ahora hacemos un conteo, pues quiere decir que se va a incrementar en 4. Y entonces contador es igual a 3 más 1, 4. Y el acumulador, que funciona muy parecido, pero en este caso es para acumular cantidades que no son fijas, ¿no? Es como si, por ejemplo, estamos viendo la altura de un avión, por ejemplo, ¿no? Y entonces el avión estamos tomando la altura y la estamos acumulando. Entonces cada vez que tomamos una altura, la vamos sumando a ese acumulador y la altura pues puede ser variable. El avión a lo mejor está muy alto en la primera lectura y de repente bajó por una tormenta en la segunda lectura y las dos lecturas se van a sumar, se van a acumular. Pues muy bien, entonces van a llevar a cabo estas operaciones en las que tienen que ser algo muy sencillo. Tienen que identificar los operadores, tienen que identificar qué tipo de operación es cada una de estas
Lo van a contestar en el documento que está en la tarea de esta misma lección en el Classroom. Pues muy bien, échenle ganas y nos vemos en la siguiente lección.